Mi esposa me dejó cuando tuve un accidente de auto y quedé en silla de ruedas, ahora vuelve rogando perdón. Estaba casado con Susan, ella es mi primera esposa, casado 7 años y tuve 2 hijos, Laura y Lucas, en ese entonces ellos tenían 5 y 3 años. Llevamos una vida normal hasta un fatídico día de una mañana cuando me dirigía a mi oficina, un vehículo que circulaba a gran velocidad en sentido contrario, chocó contra mi coche. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en una cama de hospital cubierto de vendas y tiritas, la enfermera me informó de que me había despertado tras 2 días en coma. Agarré la mano de mi médico y le di las gracias por salvarme la vida, estaba agradecido por la nueva vida, pero poco sabía el desastre que estaba a punto de producirse. Al cabo de una semana de tratamiento, el médico me informó de que la parte inferior de mi cuerpo estaba paralizada y que tal vez nunca podría volver a andar. Estaba destrozado. Susan se derrumbó ante esta noticia, evidentemente, era difícil para ella porque tenía que ocuparse de la casa y de los niños en todos los aspectos. Caí en una depresión incapaz de comprender mi vida en una silla de ruedas, me pasaba el día mirando las paredes vacías de las habitaciones del hospital, maldiciendo cómo mi vida había dado un vuelco. Temía no poder jugar nunca al fútbol con mis hijos, no poder bailar con mi mujer y no poder volver a ser libre. Para empeorar mi miserable vida, Susan dejó de visitarme en los primeros días de mi estancia, traía a los niños 3 veces por semana, los momentos que pasaba con mi familia eran los únicos por los que vivía. Pero a medida que pasaban los días, sus visitas escaseaban, le rogué que hiciera que los niños me visitaran. Pero ella decía que los niños no querían verme tan a menudo, me sentía desesperado. Entonces un día me entregó los papeles del divorcio diciendo definitivamente no puedo pasar mi vida con un hombre discapacitado, aún soy joven y deseable y merezco un hombre normal. Mentiría si dijera que no lo intuía venir, olfateé la separación cuando empezó a darme la espalda, pero no esperaba que fuera tan pronto. Un mes después de mi accidente, algunos de mis amigos me informaron de que habían visto a Susan paseando de la mano de un hombre de mediana edad, probablemente alguien de unos 50 años por los cafés y centros comerciales, por las tardes y los fines de semana. Algunos afirmaban que tenía una aventura incluso antes de mi accidente y otros decían que su desesperación la llevaba a meterse con un viejo choncho y gruñón después de mi accidente. Habían pasado apenas 2 meses desde mi accidente, aún no me habían dado el alta y me entregaron los papeles del divorcio. Puede que parezca tranquilo al escribir esto, pero no lo era en absoluto por aquel entonces. Estaba nervioso, desolado y con el corazón roto, estaba postrado en una silla de ruedas, en la indigencia y divorciado, sin ingresos ni ahorros. Después de pagar los gastos domésticos y los ahorros para la educación de los niños estaban fuera del radar, por suerte, tenía un seguro que cubría hasta cierto punto las facturas del hospital. Tuve que liquidar mis ahorros para los gastos restantes, así que al final me quedé sin nada. Tenía ganas de gritar, golpearme la cabeza contra la pared y maldecir mi destino, no sé cómo me sostuve entonces, pero algo en mi interior me mantuvo cuerdo, probablemente el fuego de vengarme después de que me dieran el alta. Me mudé a casa de mis padres, tenía 35 años, estaba divorciado, no tenía ingresos y dependía física y económicamente de mi anciana madre, mi madre era florista. Tenía una pequeña tienda en las afueras y los escasos ingresos de la tienda y el dinero de la pensión mantenían sus gastos a flote, con esos recursos limitados, se ofreció a mantenerme. Para un hombre de 35 años, depender de una madre de 60 era la sensación más inquietante y humillante posible. Poco después de que me dieran el alta, fui a reunirme con mis hijos. Cuando llegué a mi casa, estaba cerrada, los vecinos me dijeron que Susan se había trasladado a casa de su amante con los niños, según mis vecinos. El amante de Susan era un viejo choncho que se había divorciado, era asquerosamente rico y no tenía hijos. Algunos incluso tacharon a Susan de cazafortunas y de acostarse con un viejo gruñón por su fortuna. Conseguí la dirección de su novio y llegué a su casa. Cuando llegué a la nueva casa de Susan, no me dejó ver a mis hijos diciendo que los niños ya se habían adaptado a su novio y al parecer le llamaban papá. Dijo que mi repentina aparición los confundiría aún más, me amenazó con una orden de alejamiento cuando insistí en reunirme con mis hijos, no tenía ni un céntimo para gastarme en un abogado. Sobrevivía con los escasos ingresos de mi madre, así que me eché atrás, habían pasado menos de 6 meses de mi accidente y solo unos meses de mi divorcio, y ya estaba viviendo con un hombre, me sentí asqueado. Le pregunté cómo podía abandonarme y seguir adelante tan rápidamente, sé que era un padre indefenso y en silla de ruedas, ¿qué otra cosa podía hacer? Le supliqué que me diera al menos una oportunidad de demostrar mi valía, y me menospreció diciendo que era un lisiado y una carga en su vida. Le pregunté si me había engañado antes del divorcio porque nuestro divorcio se había resuelto hacía un mes y ella ya vivía con su amante. Me espantó diciendo que no era asunto mío y que nunca debía mostrarle mi fea cara.
Me quedé mirándola, contemplando mis 7 años de vida matrimonial con aquella mujer que en pocos meses me sustituyó por otro hombre. Salí del local con los ojos llorosos, volví a casa sintiéndome derrotado por la humillación. Lloré como un niño de 5 años delante de mi madre, que me consoló y me motivó para que tomara las riendas de mi vida. No tenía ni idea de mi vida, para empezar, no tenía dirección. Me unía a mi madre en su tienda, la ayudaba a hacer ramos, atender a los clientes y limpiar la tienda antes. Me di cuenta de que el negocio tenía un enorme potencial para crecer, pero mi madre era demasiado frágil para hacerlo ella sola. Tiré de mis antiguos contactos para conseguir contratos con empresas de organización de eventos para suministrar flores en los actos. Poco a poco construí un equipo y acepté contratos para la decoración de locales. Finalmente lancé mi propia empresa de organización de eventos. Tardé 12 largos años en reconstruir mi vida por mí mismo. Mi madre me apoyó en todo momento, me apoyó y me motivó para recuperarme un año después de mi accidente. Me enteré que Susan se iba de la ciudad con mis hijos y su amante. Corrí a casa para reunirme con mis hijos. Pero cuando llegué ya se habían marchado. Antes de eso intenté acercarme a mis hijos varias veces, pero los amigos de Susan saltaban y me decían de cosas. Susan tenía la custodia total de los niños y podía decidirlo todo por ellos. Como yo tenía problemas físicos y económicos, no podía impugnar la custodia compartida. Y no podía impugnar su orden de alejamiento porque estaba demasiado arruinado para contratar a un abogado. En cambio, Susan tenía un novio rico. Yo no sabía si ya estaba con ella antes de mi accidente, y si no era así como había aparecido de repente en la vida de Susan. Lo único que sabía era que era un hombre rico con amplias propiedades heredadas en los últimos 12 años. Siempre que tenía alguna pista de mis hijos, viajaba para reunirme con ellos, pero fracasaba cada vez. Susan me amenazó con hacer que me detuvieran, pues su novio tenía el dinero y los contactos necesarios para salirse con la suya. Por cierto, ese hombre no se casó con Susan ni siquiera después de 12 años. Aunque vivían juntos hace un año, por fin solicité la custodia compartida. Esperaba con impaciencia que se estabilizara mi negocio de organización de eventos. Pedí la custodia y por fin conseguí 15 días. Mis niños iban a volar la semana siguiente a mi casa. Aunque Susan hizo todo lo posible por oponerse a mi petición ante el tribunal, contraté a un buen abogado que presentó bien mi caso y conseguí 15 días. Además, mis hijos ya son mayores y les preguntaron si querían conocerme y afirmaron que sí. Sé que no puedo compensar la pérdida de 12 años, pero deseo pasar tiempo de calidad con mis hijos. A medida que se acerca el momento, me siento nervioso y encantado al mismo tiempo. Ahora tienen 17 y 15 años. Sé que los adolescentes son exigentes hoy en día. Espero que mis hijos no sean malos y tóxicos hasta el extremo. ¿Quién sabe qué historias le habrá contado Susan en los últimos 12 años? Debería decirles la verdad sobre su madre, no lo sé. Actualización 1. Hola a todos. Tengo una gran actualización en mi post original. Omití 2 datos fundamentales. En primer lugar, sobre mi esposa actual Emily. Sí, me volví a casar con una mujer preciosa hace 5 años. Emily es diseñadora de interiores. La conocí en un evento en el que ella diseñaba el lugar de la boda y nosotros proporcionamos las flores. Por aquel entonces yo aún no había creado mi propia empresa. No fue amor a primera vista, pero congeniamos. En los meses siguientes seguimos quedando para eventos de ese tipo y nos hicimos amigos. Era madre soltera de una hija de 3 años. La idea de poner en marcha la empresa de organización de eventos fue suya porque trabajó para una de ellas durante muchos años y tenía contactos y conocimientos de negocio. Me asocié con ella para poner en marcha el negocio. Salimos juntos durante un año antes de casarnos. Ahora vivimos como una familia feliz de 4, su hija mía, mi madre y yo. Su hija estaba encantada de tener una abuelita, y mi madre también. La segunda información se refería a la indemnización por accidente. Me atropelló un camión que circulaba a gran velocidad, así que lo ideal hubiera sido que me indemnizara la empresa de logística propietaria del camión, pero en aquel momento la empresa se libró de pagar nada, manipulando los hechos del accidente y echándome la culpa a mí. En ese entonces no podía contratar a un buen abogado, así que no cobré ni un céntimo. Ya sabes cómo funcionan las grandes empresas, pagan en bonos a sus abogados para que les salven las espaldas. Después de casarme con Emily, ella me sugirió que volviera a presentar el caso, ya que podíamos permitirnos un abogado adecuado. El caso sigue en los tribunales, pero mi abogado nos ha dado una pista positiva de que la sentencia saldría a nuestro favor. Muy bien, volviendo a mi historia, como mencioné en mi post original, hace 3 meses, se suponía que mis hijos iban a visitarme después de 12 años de divorcio. Estaba emocionado y nervioso, pero Emily me llamó y me apoyó todo esto mientras yo iba a recogerlos al aeropuerto. La mayor, Laura, tiene ahora 15 años y el pequeño Lucas 13. Han crecido hasta convertirse en adolescentes guapos y hermosos. Tras los saludos iniciales nos quedamos sin conversación. Fue incómodo para los 3, de camino a casa desde el aeropuerto. Intenté romper el hielo y preguntarles por su vida escolar y su ciudad.
Omití deliberadamente las conversaciones sobre su madre, ellos tampoco sacaron el tema. Los niños estaban inusualmente callados o tal vez buscaban una oportunidad para enchufarse los auriculares como cualquier otro adolescente. Al llegar a casa nos recibió Emily, los niños parecían sorprendidos, como si no hubieran previsto que esto iba a ocurrir. No sé por qué Emily fue una sorpresa para ellos cuando su madre pudo ir con otro hombre a los pocos meses de nuestro divorcio, ¿porque no puedo volver a casarme? Emily había preparado la habitación de invitados para los niños, comimos juntos y Emily expuso el itinerario de vacaciones que habíamos planeado para la familia. Ellos reaccionaron de forma neutra, ni estaban entusiasmados ni rechazaban el plan. Emily y yo estábamos confusos por su respuesta mixta. Se encerraron en la habitación y poco después recibí una llamada de su madre, Susan, acusándome de engañar a nuestros hijos. Dijo que había traído a los niños a mi casa para que Emily y yo pudiéramos manipularlos. Me sentí desorientado por su comportamiento, me acusó de ocultar la verdad sobre mi matrimonio, me extrañaron sus acusaciones. Le colgué el teléfono, pero siguió llamándome. Decidí abordar el tema del elefante en la habitación, llamé a mis hijos y les pregunté qué les pasaba. Tras la vacilación inicial, hablaron. Estaban enfadados conmigo porque les habían dicho que les había abandonado. Susan les había lavado el cerebro contra mí y les había llenado la cabeza de mentiras y engaños. Les revelé la verdad exacta de que no había sido yo. Su madre se fue con otro hombre en cuanto tuvo la oportunidad. Ellos eran niños entonces. Pero recuerdan muy bien aquellos incidentes. Les conté cómo Susan desapareció con ellos a causa del viejo y de cómo me había amenazado y ahuyentado cada vez que intentaba ponerme en contacto con ellos. Les mostré la carta de alejamiento y todas las súplicas rechazadas que hice para reunirme con ellos. Ellos se echaron a llorar y lamentaron haber creído en la vida de su madre todos estos años. Mi hijo menor, Lucas, lo admitió enseguida, intentó ponerse en contacto conmigo en las redes sociales, pero Susan le pilló, le chantajeó emocionalmente y le hizo prometer que no volvería a ponerse en contacto conmigo. Los niños también admitieron haber sido reprendidos por Susan, el marido de Susan, y que los niños eran maltratados en las reuniones familiares por no estar casados. Susan siguió permaneciendo con su amante en su casa, aunque el hombre les pagaba la educación, nunca fue una figura paterna para ellos. Me dolió el corazón al enterarme de la adversidad de mis hijos cuando todas las verdades salieron a la luz. Nos abrazamos y lloramos desconsoladamente. Nos fuimos una semana de vacaciones a Florida y lo pasamos muy bien juntos. Laura y Lucas estrecharon lazos con Emily y su hija, que este año cumplía 8 años. No podría ser más feliz viendo a toda mi familia junta. Mis hijos subieron nuestras fotos de grupo a las redes sociales con el título de Familia Feliz. En cuanto Susan vio esas fotos, lo llamó y le reprochó su insensato comportamiento. Les culpó de traicionarla al unirse a nosotros. Me envió un mensaje de texto amenazándome con no dejarme ver más a mis hijos si hacía algo que los pusiera en su contra. Me reí de sus amenazas huecas y continué con nuestras vacaciones. A la vuelta de las vacaciones, mis hijos se reunieron con mis familiares, mis parientes los acogieron encantados y yo estaba encantado de ver cómo se llevaban todos. Cuando estaban a punto de marcharse, prometieron seguir en contacto a pesar de las amenazas de Susan. Dijeron que se sentían asfixiados por vivir en aquella casa y que volverían a mudarse conmigo cuando terminaran el instituto. Yo los abracé y me despedí de ellos. Tras regresar, se enfrentaron a Susan por su maldad, pero ella dio la vuelta a la tortilla acusándome de manipularlos contra ella. Ya han pasado unos meses desde que volvieron y seguimos hablando con regularidad. Actualización 2. Ha habido mucho drama en los últimos 6 meses. Tras mi primera reunión con mis hijos hace 3 meses, se resolvió el inminente caso judicial con la empresa de logística. Adivina que conseguí una cuantiosa indemnización no solo por el accidente, sino por las injusticias del primer juicio. No estoy seguro de si mencioné esto en el juicio inicial. La empresa de logística cuyo camión chocó contra mi coche, manipuló el caso y me culpó a mí del accidente, de ahí que no me indemnizaran en absoluto. Volví a recurrir por sugerencia de mi mujer y esta vez di la noticia a mis hijos, y estaban igualmente eufóricos. Querían verme y les prometí que volverían conmigo permanentemente. Un mes después, Susan se presentó en mi despacho, me cogió de la mano y me pidió perdón. Me sorprendió su repentina aparición. Admitió que después de mi accidente, se desesperó. Encontró a ese viejo que quería una niña de azúcar. No conocía todos estos términos hasta que los busqué en Google. Aquel día, el hombre tuvo una experiencia horrible con una mujer más joven que huyó con su dinero al cabo de unos meses, así que decidió llegar a un acuerdo. Pero la no tan joven Sugar Baby Susan, que entonces tenía 32 años y tenía 2 hijos que servían como garantía de su lealtad. El hombre había dicho claramente que no se casaría con ella, que la mantendría como amante porque no quería compartir la herencia con mis hijos. Susan aceptó sus condiciones porque prometió alimentarlos y financiar su educación. Le pregunté por qué no había conseguido un trabajo.
Dijo que nunca había trabajado y que no estaba segura de poder ganarse la vida que su amante le daba gratis, seguía diciendo que hacía todo lo posible para proteger el futuro de los niños, se mantuvo firme en sus argumentos, diciendo que los niños habrían crecido en la pobreza si ella no hubiera dado ese paso. Me enfadé tanto por su insistencia que le grité diciéndole que al menos podía haberme dado la oportunidad de recuperar, si tanto le preocupaba el futuro de nuestros hijos. Debería haberlo hablado conmigo en vez de sacar conclusiones precipitadas y abandonarme sin ningún miramiento. Le aclaré que había seguido adelante y que sus súplicas no importaban. Ella relató todos aquellos momentos felices que compartimos como el día de nuestra boda y el nacimiento de nuestros 2 hijos, etc. Me encogí de hombros y le dije que ahora era una persona diferente y que todos aquellos recuerdos se habían desvanecido, no significaba nada para mí. Se pasó de la raya diciendo que ella y mis hijos eran mi familia original. Susan me dijo que Mia no era mi hija y que yo nunca podría tener una familia propiamente dicha con Emily y Mia no eran nada mías. Me sentí asqueado por su mente cruel, insistió en que me la llevara para que el resto de la familia pudiera reunirse, le dejé claro que quiero a Emily y que ellas son mi verdadera familia y no ella. Se negó a salir de mi despacho montando una escena, y solo se marchó cuando la amenacé con la policía. Volví a casa y se lo conté a mi madre y a Emily. Emily estaba naturalmente angustiada por ello, pero es una mujer madura, no le dio importancia. Mi madre dijo que nunca le había gustado Susan por su desinterés. Mi mamá incluso dijo que Susan había vuelto conmigo solo por el dinero que había recibido tras el acuerdo judicial. Esa mujer es realmente una cazafortunas. Cuando mis hijos se enteraron del comportamiento de su madre, la reprendieron y le dijeron que se mantuviera en su carril. No sé cómo su sugar daddy se enteró de este incidente y supe que la había amenazado con echarla cuando intentara acercarse a mí la próxima vez. No podría estarle más agradecido. La última novedad es que mis hijos se van a vivir conmigo este mes, se quedarían con nosotros brevemente antes de que los ingresaran a una universidad cercana. Querían disfrutar de su vida universitaria y alojarse en un albergue. Creo que debemos seguir conectados, pero al mismo tiempo darnos un poco de espacio para conocernos. Los niños han abandonado a Susan y al final ella se ha quedado sin nada más que su sugar daddy. Espero que pueda disfrutar del azúcar hasta que se empalague. Comparte esta historia si te gustó, deja tu reacción. Saludos, Histomisterio.